alcanzamos a ver ya alcanzamos a ver la semana pasada los aspectos principales de esa autocrítica, ese documento autocrítico que Mosquera hace del MOEC. Em, y obviamente finalizado ese evento, pues ya no corresponde sino poner en práctica las críticas que Mosquera ha planteado. Eh, eh, es bueno señalar que a partir de ese documento, digamos, eso es un documento de ruptura. Con el compañero Francisco Mosquera se queda un grupo muy reducido de militantes del MOEC, y otros militantes del MOEC cogen caminos diferentes. Algunos de ellos van a terminar posteriormente en el Ejército de Liberación Nacional, pero también hay un sector del MOE que se va a concentrar en el Valle del Cauca. Bueno, con los compañeros que se quedan con Mosquera, inician el proceso de reconstrucción de su fuerza política. Recordemos el título del documento de Mosquera: hagamos del MOEC un verdadero partido marxista-leninista. La forma práctica de poner en aplicación el mismo título del documento, pues significa que hay que crear partido con alguna base social. ¿Y cuál es la base social que identifica Mosquera para ese partido naciente? Obviamente es la clase obrera. Por eso, digamos, a partir de ese momento y lo que son los últimos años de, de la década de los 60, el cometido principal de esos compañeros, ese pequeño grupo de compañeros que se han distribuido entre Santander, el Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca y Antioquia, es vincularse a los sectores obreros, vincularse a la clase obrera, ayudar en la construcción de las organizaciones sindicales, ayudar en su orientación, obviamente, liderar y ayudar en la orientación de los procesos de elaboración de pliegos de peticiones, de consolidación de sus sindicatos, de movimientos huelguísticos y demás. Y a partir de ese proceso, ese sindicalismo que se empieza a estimular es un sindicalismo que tiene tiene varias características, pero ¿Dónde me puedo hacer entonces? una de esas características es que es un sindicato que critica duramente el ejercicio de la actividad sindical que han desarrollado las centrales obreras tradicionales, como son la UTC de origen conservador y la CTC de filiación liberal. Pero también hay una crítica al papel que viene jugando la central sindical que dirige el Partido Comunista, que es la CSTC, la Central Sindical de Trabajadores Colombianos. Por tanto, es un sindicalismo que se desmarca por completo de las corrientes sindicales que había en la época, y por eso ese movimiento sindical que empieza a estimular Mosquera se le va a conocer como el sindicalismo independiente. Ahora, Mosquera no es el único que va a estimular este tipo de sindicalismo en en contravía de las centrales ya constituidas. También hay otros sectores políticos que sin ser del MOEC, sin ser, digamos, adeptos a Mosquera, también están en ese empeño. Pero el principal, sin duda, es Mosquera, y, digamos, a partir de esa orientación se va a crear el Bloque Sindical Independiente de Antioquia, que es, digamos, podríamos decir que es como una especie de agrupamiento de los sindicatos que tienen esas características nuevas que he señalado, que reciben la orientación de Mosquera y de este sector del MOEC de Mosquera, y que son de distintas procedencias. O sea,
En Antioquia va a haber sindicatos del sector textil, sindicatos del sector minero, como fue los mineros del carbón en Amagá. Y Mosquera de manera directa se va a vincular a las luchas de estos mineros y va a participar del movimiento huelguístico que va a tener lugar en 1968. Pero igualmente Mosquera, o incluso desde antes Mosquera, se ha vinculado como funcionario del sindicato de las empresas públicas de Medellín, como funcionario, no como dirigente sindical, porque él no era trabajador de EPM, era un funcionario al servicio del sindicato, pero digamos, la claridad política de Mosquera le va a permitir que en un corto lapso de tiempo pase de ser un simple funcionario al servicio del sindicato en el asesor por excelencia del sindicato y el orientador político e incluso el orientador práctico del sindicato. Y eso incluso hay hechos que son muy interesantes, como por ejemplo, hoy día existe una cooperativa que se llama Cofinep. Cofinep es el resultado de una idea de Mosquera que preveía que en algún momento, cuando la situación y la disputa con la empresa, entre los trabajadores y la empresa, se agudizara eventualmente en un movimiento huelguístico, la empresa intentaría ahorcar económicamente al sindicato, bloqueándole sus cuentas bancarias o bloqueándole las afiliaciones, las cuotas de afiliación sindical. Es por eso que Mosquera tuvo la idea de constituir, al lado del sindicato que ya existía, constituir una cooperativa que permitiera canalizar ahorros de los afiliados a la misma, pero que eventualmente se pudiera convertir como en una especie de colchón de apoyo a los movimientos huelguísticos que lanzaran los trabajadores sindicalizados de EPM. De la misma forma que Mosquera estimula la creación del bloque sindical independiente de Antioquia, debo recordar que Mosquera está viviendo en ese momento en Antioquia porque después de que él, siendo tesorero del MOEC, decide renunciar a los apoyos internacionales que se recibían, él debe salir de Bogotá, donde estaba radicado, y buscar refugio y protección a su seguridad personal acá en Antioquia. Es por eso que él se queda aquí en Antioquia. Pero de la misma forma que Mosquera estimula esa vinculación al sindicalismo independiente en Antioquia, lo harán otros compañeros en el Valle del Cauca y otros compañeros en Santander. Entonces, en el Valle del Cauca se crea el Frente Sindical Autónomo del Valle, y en Santander se crea el Bloque Sindical Independiente de Santander, que agrupaba, repito, tanto el Frente Sindical Autónomo del Valle como el Bloque Sindical Independiente de Santander y de Antioquia. Agrupaban sindicatos que ya no estaban ni afiliados a la UTC, ni a la CTC, ni a la CSTC, sino que reivindicaban una postura y una actuación distinta del sindicalismo, un sindicalismo independiente del Estado, que fuera, que no, digamos, que no se plegara digamos, a las decisiones ni del gobierno ni de los patronos. Y entonces, digamos, esas son las características de ese sindicalismo. En la medida en que se va avanzando en ese proceso, Mosquera y el resto de compañeros consideran de que ya es el momento propicio para hacer un encuentro nacional que ponga en contacto a esos distintos sindicatos que se han ido trabajando en los últimos 5 años de la década de los 60. Y por eso se convoca un encuentro del sindicalismo independiente en 1969. Ese encuentro se desarrolla en el auditorio
de la Universidad Autónoma de acá de Medellín, y en él va a jugar un papel muy destacado. Va a haber personajes que no son personajes muy destacados en el movimiento sindical, como por ejemplo Diego Montaña Cuéllar, que había sido asesor de la Unión Sindical Obrera. También va a estar, por ejemplo, un dirigente también de Santander muy importante, que era Rafael Torres Flores. Y, digamos, asisten distintos sindicatos como estos, los tres bloques sindicales mencionados, los trabajadores agrupados en FENALTRACAR, los trabajadores de la USO, el sindicato de Coltejer, Sintraem Cali, perdón, y otros sindicatos. Pero repito, Mosquera va a jugar un papel protagónico en este evento. Yo les recomendé la semana pasada un artículo corto de del compañero Jorge Morales, que hace una semblanza con ocasión de los 50 años de este encuentro del sindicalismo independiente acá en Medellín. Y a mi hija más que nada le di muchos regalos. Bueno, de esa reunión, para seguir el comentario de Jackie, le sale un regalo al movimiento sindical, y es que va a surgir un nuevo proyecto sindical que tiene el propósito de constituir como una nueva central obrera, distinta, repito, de las ya existentes. Entonces, en esa reunión de 1969 se va a crear el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR. Pero esa sigla de MOIR, debo aclarar, no es la sigla de una organización política, sino de la organización gremial, es decir, del proyecto sindical que agrupa a todo el sindicalismo independiente que asiste a ese encuentro. Entonces, digamos, podríamos decirlo que el MOIR como proyecto sindical recibe los aportes y se nutre de los sindicatos que orienta Diego Montaña Cuéllar, que orientan algunos dirigentes, que orienta todo el MOEC de Mosquera, todos los compañeros que se han retirado del MOEC con Mosquera, y otros sectores independientes. Ellos constituyen el proyecto sindical MOIR y convocan, ya como un aspecto práctico, convocan dos eventos para el año inmediatamente siguiente. Un encuentro obrero en 1970 y que deberá definir la realización del paro nacional patriótico en ese mismo año. Ese paro nacional patriótico tiene un objetivo principal y es oponerse a la reforma administrativa que ha estimulado Carlos Lleras Restrepo. En 1968, la Constitución Política de Colombia se modificó, recibió una de las modificaciones, una reforma constitucional que su aspecto principal era una reforma a los aspectos centrales del Estado. Y un aspecto central era el tema de la denominación de los trabajadores que prestaban sus servicios al Estado. Hasta ese momento, la mayoría de los trabajadores que trabajaban con el Estado tenían la categoría de trabajadores oficiales. Y solamente un grupo reducido, un porcentaje pequeño de esos trabajadores estatales era denominado empleado público. Pero con la reforma administrativa que impulsa Lleras Restrepo, es todo lo contrario, el trasvase de la mayoría de empleados estatales a la categoría de empleados públicos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué implicaba? Eso significaba una enorme pérdida para los derechos de los trabajadores estatales, porque los empleados públicos, a diferencia de los trabajadores, mientras los trabajadores oficiales tenían derecho legalmente a organizarse en sindicatos, a presentar pliegos de peticiones con esa denominación y a
eventualmente lanzar movimientos huelguísticos si esas peticiones no eran atendidas. Los empleados públicos ni se podían afiliar en sindicatos, ni podían presentar pliegos de peticiones y mucho menos hacer huelgas. Entonces, si de un momento a otro el gobierno de Gerard Restrepo define que el porcentaje mayor de los empleados estatales, de los trabajadores estatales, pasan a la categoría de empleados públicos, significa la pérdida de esos derechos de asociación, derecho de huelga que tenían los trabajadores estatales. Ese paro nacional patriótico de 1970 se convoca para justamente rechazar esa reforma administrativa que lesiona de manera grave a los trabajadores estatales. Y obviamente también se vinculan otras consignas como la defensa de la contratación colectiva, y algunos sectores estimulan la abstención en las elecciones que estaban previstas en el año 1970. En 1970 iba a haber elecciones presidenciales y digamos algunos de estos sectores que se movían en el proyecto político, en el proyecto sindical, insisto, sindical del MOIR, se inclinaban por declarar la abstención en las elecciones. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Lo que ocurre a partir de ahí son varias cosas. Al año siguiente, cuando se vuelve a reunir el MOIR, y me van a permitir que me vuelva un poco cansón en la insistencia de subrayar que es el MOIR como proyecto sindical, no como fuerza política como hoy se conoce, se fracturan las fuerzas que habían constituido este proyecto sindical y algunos de los sectores se retiran tanto del proyecto sindical, de ese sindicalismo independiente, como de la convocatoria al paro nacional patriótico. ¿Quiénes se quedaron quiénes se quedaron dentro del MOIR y defendiendo la convocatoria al paro nacional patriótico? Las fuerzas del MOEC de Mosquera, los compañeros que venían desde el MOEC con Mosquera, es decir, digamos, los que se quedaron en el MOIR como central sindical eran los compañeros del MOEC de Mosquera. Y es a partir de ese momento que se empieza a generar una especie de confusión en las siglas de estas dos siglas, un proyecto político como era el MOEC versus un proyecto sindical como era el MOIR. Después, esa confusión hará que todo el mundo, tanto en el mundo sindical como en el mundo de la izquierda, asimile que los compañeros que siguen la orientación de Francisco Mosquera ya no se les denominará MOEC ni nada por el estilo, sino los del MOIR, porque eran los que habían hecho parte de ese proyecto político del MOIR, proyecto sindical del MOIR, perdón. ¿Qué ocurre con al año siguiente? Tienen lugar las famosas elecciones. Las elecciones, una de las razones, creo que esto es importante señalar, una de las razones que esbozaba Mosquera y el resto de compañeros para defender la continuidad y la permanencia en el paro es que se anticipaba, el sentimiento del pueblo era absolutamente favorable a la candidatura de Gustavo Rojas Pinilla, quien ya había gobernado el país, en contra de los candidatos, llamémoslos oficiales del Partido Conservador, entre ellos Misael Pastrana Borrero. Obviamente el candidato favorable al establecimiento era Misael Pastrana Borrero, y digamos el candidato díscolo en estas elecciones era Gustavo Rojas Pinilla. Se preveía que habría un intento de fraude para afectar el triunfo de Gustavo Rojas Pinilla, y por eso se señalaba que incluso el paro nacional patriótico podría ser utilizado para aglutinar y acercar
a las fuerzas de la Alianza Nacional Popular, que era el nombre que tenía la organización política de Rojas Pinilla, y que incluso eventualmente se les podría canalizar a una protesta masiva, dado ese problema de la eventual robo de las elecciones, como efectivamente se confirmó. Tienen lugar las elecciones el 19 de abril de 1970 y antes de la medianoche, los datos que se transmitían por televisión daban como triunfador a Gustavo Rojas Pinilla, y de un momento a otro Gerard Restrepo suspende la transmisión y al día siguiente ya aparece en el primer boletín, aparece como triunfador Misael Pastrana Borrero, Javier, configurándose. Javier, perdón, Sí. la suspensión de las elecciones porque supuestamente se fue la luz. Ajá, claro, ese fue el pretexto que tuvieron. Exactamente, el que utilizaron. La suspensión de la transmisión, no las elecciones. Bueno, justamente ese evento es el que servirá de fermento al surgimiento unos años más tarde del movimiento M19, que se llama M19 como conmemorando el robo de las elecciones de que fue objeto Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, culminado ese proceso, ¿qué ocurrió, digamos, con el tema del paro? Con el tema del paro lo que ocurrió es que como los únicos sectores que se quedaron levantando la consigna del paro fueron los sectores sindicales que lideraba Mosquera y el resto de compañeros nuestros, pues vino una represión muy fuerte por parte del gobierno hacia estos sectores, al sector bancario, al sector del magisterio y a otros sectores sindicales que ya, digamos, recibían la orientación de lo que pudiéramos denominar nuestra corriente política. A partir de ahí, entonces, vienen una serie de cosas que voy a entrar a mostrar a partir de este momento. Voy simplemente a mostrar los aspectos más gruesos que han definido parte de la historia de nuestro partido político. A finales de ese año, cuando ya habían concluido, habían pasado las elecciones, se había confirmado el robo de las mismas por parte de Misael Pastrana Borrero, padre de quien también posteriormente fue presidente Andrés Pastrana. El partido Mosquera convoca una reunión ya no sindical, sino una reunión política de los cuadros políticos de ese sector que ha roto con el MOEC desde 1965, con el propósito de darle forma a la organización política, porque hasta ahora no la tiene. Entonces se convoca una reunión que se conoce en la historia nuestra como el Pleno de Cachipay, una población de Cundinamarca. La reunión se hizo en la finca de un compañero de nuestro partido y se celebra en octubre de 1970. En esa reunión, en ese pleno, va a ser definitivo porque es en ese pleno donde se van a definir los estatutos de nuestro partido, donde se van a definir el programa de nuestro partido y donde se va a definir que el nombre de nuestro partido es el Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Entonces, digamos, culmina así el proceso, digamos, y con esta realización del Pleno de Cachipay, digamos que culmina una de las metas intermedias que Mosquera había definido desde 1965. Hagamos del MUEC un partido, que no lo era en ese momento, en el 65. En el Pleno de Cachipay, ya esos compañeros se denominan Partido del Trabajo de Colombia. Y también, obviamente, en ese Pleno de Cachipay se va a definir que la línea ideológica que va a orientar
el trabajo de nuestro partido es el marxismo-leninismo. Digamos, casi que el pleno de Cachipay es la puesta en práctica de las conclusiones del documento con el que Mosquera rompe con el MOEC en 1965. ¿Qué viene en adelante? En adelante vienen una serie de fenómenos sociales y políticos muy importantes. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? En el mundo un par de años atrás, me refiero en 1968, hay una serie de movimientos estudiantiles muy importantes. Perdón, Joan Manuel ha levantado la mano. Joan Manuel. No, yo solo estaba aplaudiendo la diapositiva, gracias. Ah, ya. No entendía el monachito. Pensaba que estaba levantando la mano. Qué pena. Es parte de mi analfabetismo tecnológico. Bueno, el movimiento estudiantil tiene lugar inicialmente en los Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley. Empieza una serie de movimientos estudiantiles, entre otras, en contra de la guerra de Vietnam, a la que ya los Estados Unidos se han metido de lleno. Simplemente para recordarles, Vietnam, lo que hoy actualmente es Vietnam, Laos y Camboya, eso se denominaba la península de la Indochina y eran una colonia francesa. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el control de Francia sobre esos territorios se debilita y ya cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los franceses tienen que salir con el rabo entre las piernas y obviamente los Estados Unidos prenden las alarmas, se inquietan porque esa parte del mundo podría caer también en manos del comunismo. Era la preocupación de los Estados Unidos. Preocupación que no dejaba de tener algo de razón, porque 4 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, China hace su revolución, concreta su revolución con Mao a la cabeza. Entonces, Estados Unidos lo que hace es intentar ocupar el terreno que ha dejado Francia e inicia su intervención en Vietnam. Entonces, ya para esta época de finales de los 60, la década anterior a esta, Estados Unidos ya estaba metido de cabeza en la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam tuvo varios escenarios y un escenario obviamente fue el propio territorio de Vietnam, pero hubo un territorio muy importante de esta guerra que fue los Estados Unidos. Las masas, los estudiantes, la sociedad estadounidense que se rebela contra la presencia de su propio país en Vietnam, que prácticamente llegan sus hijos que han sido enviados a la guerra, empiezan a regresar en bolsas de polietileno a ser enterrados en los Estados Unidos y empieza una oleada en contra de la guerra de Vietnam. Eso va a tener un epicentro, repito, en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos. Después va a tener como un segundo movimiento telúrico en Europa, de manera concreta en lo que se conoce como el Mayo del 68, que es quizás el levantamiento estudiantil más importante de la segunda mitad del siglo XX en Europa y que va a llenar de inmensas ilusiones a toda la juventud. Lo que va a ocurrir en Colombia y en América Latina 2, 3 años después, en parte es alimentado por ese fermento que se ha desatado en la Universidad de Berkeley, en París, en Berlín y en otras ciudades de Europa. Entonces, en 1971, en Colombia, se inicia un vigoroso movimiento estudiantil que va a tener epicentro en las principales ciudades del país, me refiero a Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y en algunas otras ciudades, y que va a tener eximios representantes. En el caso de Bogotá, uno de sus principales líderes va a ser nuestro compañero Marcelo Torres,
En el caso de Antioquia, uno de los principales líderes va a ser Amílcar Acosta, que también era compañero de nuestro partido. En el Valle no, en el Valle, digamos, las fuerzas principales eran las que dirigían los sectores trotskistas, pero digamos hay un movimiento estudiantil supremamente vigoroso. Yo no me voy a detener en él. Supongo que la Escuela de Cuadros tiene previsto una charla específica sobre el movimiento estudiantil, entonces dejo que ese capítulo específico de la historia de nuestro partido sea explicado en una conferencia separada. Pero ¿qué podemos decir de este movimiento estudiantil? Digamos, el movimiento estudiantil, para efectos de la historia del partido. Para efectos de la historia del partido va a constituir un verdadero semillero de nueva militancia, porque al fragor de la lucha estudiantil de 1971, se van a vincular a las filas de nuestro partido muchos dirigentes, incluso de universidades privadas, porque este movimiento estudiantil, perdón, llegó a tener tal alcance que muchas universidades privadas se vincularon a él. Sin duda, el movimiento estudiantil de 1971 es el movimiento estudiantil más fuerte en las postrimerías del siglo XX e incluso en parte de la historia reciente de nuestro país. Entonces, tan importante va a ser el movimiento estudiantil que efectivamente las filas de nuestro partido, es decir, de este partido que ha surgido en 1970 o que se ha formalizado en 1970 en el pleno de Cachipay, se van a nutrir de sangre joven muy importante, así como las elecciones que acabaron de pasar han servido para que muchos jóvenes se acerquen a nuestro partido y decidan hacer parte y empezar a transitar esta parte de su vida política al lado del Partido del Trabajo de Colombia. En el movimiento estudiantil, con el movimiento estudiantil del 71, va a ocurrir exactamente lo mismo. Y aquí salto a otra decisión fundamental que va a tomar nuestro partido un año inmediatamente después. Y esa decisión es trascendental porque va a ser la decisión con la cual ya de manera definitiva nuestro partido va a romper con lo que pudiéramos llamar los rezagos de la extrema izquierda. Recordemos que nuestro nuestro ancestro era el MOEC, y el MOEC era una organización alzada en armas, una organización abstencionista desde el punto de vista electoral, una organización que no creía en la necesidad de construir partidos, sino en irse para el monte, y nuestro partido va rectificando todas esas posturas. ¿Cuáles son las rectificaciones hasta ese momento? Deja de recibir financiación internacional, decide crear un partido político, decide que ese partido político se hará, digamos, fundamentalmente dentro de los núcleos obreros y de trabajadores, vinculará al movimiento estudiantil y solo le faltaba prácticamente una decisión: decidir hacer política de manera legal. Y esa decisión la toma nuestro partido en 1972. Esa decisión no estuvo desprovista de debates internos. Imagínense, eso es como ir en un carro a 90 kilómetros por hora y de un momento a otro coger una curva. Eso fue una decisión muy discutida dentro del partido, pero que afortunadamente se resolvió de manera tranquila y con el esclarecimiento de que esa no era ninguna traición, de que esa decisión no constituía una traición a la condición de partido revolucionario como era el Partido del Trabajo de Colombia. Antes, por el contrario, la lectura de clásicos del marxismo, especialmente de Lenin y de algunos otros, pues logra esclarecer que es válido para todas las organizaciones revolucionarias participar de lo que pudiéramos llamar la lucha parlamentaria,
bajo ciertas condiciones, obviamente. Incluso todos debemos recordar que el propio Lenin le tocó vivir en carne propia la experiencia de que su hermano en algún momento atentara contra el zar y que fuese puesto preso por esa circunstancia y fuese ejecutado por dicha razón. Es prácticamente la experiencia propia de Lenin la que lo lleva a él a decir el terrorismo no es la vía para hacer la revolución. Y posteriormente, obviamente, también Lenin va a aclarar que es totalmente válido, no es ninguna traición, que las fuerzas revolucionarias decidan participar de la lucha política legal o de la lucha parlamentaria. Con esas consideraciones, nuestro partido, bajo la orientación de Francisco Mosquera, decide renunciar al principio de abstención electoral y decide tirarse al agua en las elecciones que se iban a realizar en 1972, elecciones que pudiéramos llamar elecciones, hoy las llamaríamos elecciones locales o elecciones regionales. En esa época se llamaban elecciones de Mitaca, porque este es un término que se utiliza en el mundo del café para hablar de la cosecha de medio término, es la cosecha de Mitaca. Entonces, esas elecciones de Mitaca para elegir cargos, consejos y cargos de elección popular, me refiero a consejos y asambleas departamentales, se realizaría en 1972. Debo aclarar que en 1972 todavía no se elegían los alcaldes. Los alcaldes eran nombrados por el respectivo gobernador del departamento y los alcaldes de algunas ciudades como Bogotá eran nombrados, por el presidente de la República. Por tanto, en ese momento solamente se ponían a votación consejos y asambleas. Pero nuestro partido, aún siendo un partido muy joven, prácticamente en pañales, que apenas está empezando a caminar, toma una decisión valiosísima, valiente, de participar de la lucha electoral y renunciar, repito, a lo último que le quedaba de rezago de una organización proveniente de la extrema izquierda. ¿Por qué hablo de que esta era una decisión valiente? Porque mientras todo el mundo se iba para el monte y todo el mundo seguía insistiendo, toda la izquierda me refiero, seguía insistiendo que lo que era revolucionario era irse para el monte, nuestro partido dice no, ya creamos partido en la clase obrera, tenemos un núcleo estudiantil muy importante, ahora nos corresponde ir a las ciudades pequeñas, a los municipios pequeños, a tratar de ganarnos el corazón y la mente de los campesinos y de las masas. Y qué mejor oportunidad para hacer eso que aprovechar el certamen electoral para difundir nuestras ideas. Es decir, nuestro partido asume esa participación electoral con un carácter, digamos, revolucionario, marxista, en el sentido de aprovechar que en el periodo de las elecciones normalmente es el periodo de tiempo en que habitualmente todo el mundo habla y discute de política, y eso podría permitir que nuestros cuadros, nuestros compañeros y compañeras viajaran a municipios y trataran de hacerse elegir a los distintos cargos de los consejos y asambleas. Por ejemplo, y aquí es donde quiero poner algunos ejemplos. Aquí en Medellín, nuestro partido va a lanzar una lista para el consejo, y esa lista para el consejo, ¿quién la va a encabezar? La va a encabezar quien fue el líder estudiantil del movimiento estudiantil en la Universidad de Antioquia el año anterior, que era Amílcar Acosta. Y nuestro partido va a elegir a Amílcar Acosta como concejal de Medellín. Hasta donde mi memoria es, aquí puede que haya otros compañeros que me puedan corregir si me equivoco, pero por ejemplo nuestro partido logró elegir en estas elecciones de 1972 concejal en el municipio de
de Facatativá, creo que al compañero Castañeda, Álvaro Castañeda, padre de varios compañeros de nuestro partido, como Carlos, como Francisco y como Vladimir. Digamos que pongo estos ejemplos para señalar que quienes hicieron la campaña en el 1972, los obreros que ya seguían las orientaciones de Mosquera, que se habían vinculado a esa organización del sindicalismo independiente, hicieron la campaña los estudiantes que se habían vinculado a nuestro partido en 1971, y ellos fueron los que salieron a hacer esas elecciones. Ya para esa época, como resultado del movimiento estudiantil, nuestro partido se ganó varios sectores del mundo del arte, estudiantes que en sus respectivas universidades hacían actividades teatrales o musicales. Entonces, por ejemplo, hay varios compañeros que Mariela, por favor, cierra tu... Ya. Van a participar de este ejercicio electoral. Hay anécdotas enormes al respecto que hablan de la creatividad que tuvieron nuestros compañeros en esa época para desarrollar la campaña electoral. Entonces, por ejemplo, un compañero como César Mora, el músico, el compositor, se fue a los pueblos armado de su guitarra y otro compañero más. Se iban de pueblo en pueblo y en la plaza en el parque del pueblo César empezaba a rasgar la guitarra, a cantar, y cuando ya había un núcleo de pobladores alrededor de su música, el otro compañero que iba con él se echaba el discurso y hablaba de nuestro partido y de nuestros candidatos a las elecciones de 1972. Yo escuché una anécdota similar, muy macondiana, un poco, de compañeros, de una anécdota de una pareja, una novia en trance de casarse en una de las iglesias de Bogotá que queda ahí al frente del edificio de Avianca. La novia está vestida de novia con sus padrinos, esperando a la puerta de la iglesia. Pasa el tiempo y no llega el novio, y como corresponde a una sociedad algo comunicativa y chismosa como la nuestra, se empieza a aglutinar un pocotón de gente alrededor de esa novia que va a ser dejada con los crespos hechos. Y cuando ya hay un número suficiente de gente, pues esos actores, que son esa novia, y los otros que la acompañaban, que eran actores, deciden, actores y cuadros políticos, lanzar sus consignas, repartir la publicidad y hacer la campaña. Entonces, fue una iniciativas que realmente dan cuenta de la creatividad que desplegaron los compañeros en esa época, de creatividad enorme en unas circunstancias de desconocimiento de cómo se participaba en elecciones. Entonces, digamos, yo no tengo las cifras exactas, o creo que las tengo aquí en alguna otra diapositiva, pero digamos la participación de nuestro partido en estas elecciones debemos valorarla como altamente positiva. Se lograron elegir unos pocos compañeros. Obviamente nuestro partido era muy pequeño, pero se lograron elegir algunos compañeros en algunos consejos. Y quizás lo más importante, gracias a la agitación electoral, nuestro partido pudo llegar a municipios y regiones que no había, a los que no había llegado previamente. Entonces, toda esa experiencia acumulada en las elecciones del 1972 es la que le va a permitir a nuestro partido lanzar una nueva política que se conoce como la política de los pies descalzos. Esta política es la política que pudiéramos denominar en la política mediante la cual nuestro partido toma la decisión de regresar al campo
pero no regresar al campo como lo hacían las otras organizaciones, es decir, con un fusil, sino regresar al campo para ganarse el corazón de la gente. Y se llama política de pies descalzos porque de una forma metafórica se trataba de que aquellos que estaban viviendo en las ciudades capitales renunciaran un poco a la comodidad urbana que significa vivir en una capital para descalzarse e ir a ciudades más pequeñas, ya no capitales, sino ciudades más pequeñas, vincularse a las actividades productivas de los campesinos o de los pescadores o de los mineros, pero en cualquier caso descalzarse, quitarse los zapatos para conocer en parte la situación en la que vivían las masas colombianas y el campesinado. Entonces, fíjense cómo vuelvo a recapitular. Creación del partido en 1970, bueno, previamente rectificación, trabajo sindical, construcción de un aparato, de una organización sindical que agremiara a los sindicatos que ya había entrado el partido, después formalización del partido, luego el movimiento estudiantil del 71, participación en las elecciones del 72, extensión de nuestro partido territorialmente, y lo único que faltaba era materializar y terminar de concretar esa extensión territorial por la vía de los pies descalzos. Pero ¿qué diferencia hay entre la extensión que se produce en 1972 a la que se produce con los pies descalzos? Que a los pueblos, digamos, nuestro partido asistió o compañeros nuestros se desplazaron a distintos pueblos a hacer campaña electoral en el esfuerzo de intentar elegir compañeros o compañeras nuestras, pero luego de la actividad electoral se regresaban. No, aquí la política de pies descalzos es literalmente abandonar la comodidad de las ciudades, quitarse los zapatos, irse al campo, vincularse con las masas, conocer su situación y obviamente difundir la política de nuestro partido. Por los compañeros que yo vi aquí conectados, estoy seguro que un número de compañeros de los que están aquí conectados hicieron parte de esta generación de descalzos. Los descalzos en nuestro partido son una verdadera camada de cuadros que tuvieron también la valentía, que no es fácil, de renunciar a las comodidades que da la vida urbana. Algunos renunciaron, por ejemplo, en su momento a la vida universitaria para vincularse al campo. Entonces, gracias a estos compañeros fue que nuestro partido, gracias a los descalzos, fue que nuestro partido se extendió de manera muy importante por toda la geografía nacional, en zonas supremamente claves. Hay experiencias muy hermosas que merecen ser conocidas, casi que el tema de los descalzos merecería una conferencia por aparte. Por ejemplo, no sé, no veo aquí a todos los que están conectados hoy, pero por ejemplo, uno de los compañeros que se conectó en días pasados o en las sesiones pasadas, el compañero Basilio Calasanz, estuvo descalzo en toda la zona cercana a Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, pero hay muchos otros compañeros que estuvieron descalzos en otras partes del país. Hubo un núcleo muy importante de compañeros que se descalzaron a la zona del sur de Bolívar. Entre ellos había de todas las profesiones, y algunos de esos que se descalzaron para el sur de Bolívar tenían profesiones. Después yo te pido un Uber. Por favor, Nicolás, cerramos micrófono. Nicolás Mora. Hubo compañeros que se descalzaron que eran del sector de la salud, y por ejemplo esos compañeros lograron constituir un núcleo
que terminó construyendo un centro médico en y de la zona de Bolívar, que atendía, que hacía brigadas a los pueblos vecinos, a las partes vecinas. A partir del trabajo de estos descalzos, por ejemplo, se logró la creación y posterior consolidación de unas cooperativas campesinas, cooperativas que en un comienzo fueron cooperativas de producción, posteriormente fueron cooperativas de distribución, de consumo. Ya te doy la palabra, Néstor. Hubo compañeros, por ejemplo, menciono al compañero Ángel Galeano. Ángel Galeano, que era un compañero formado en la Universidad Distrital en Bogotá, en el colegio, creo que Restrepo Millán, se descalza con su compañera que era bacterióloga a esta zona del sur de Bolívar, pero el arma principal de Ángel era la palabra. El arma principal de Ángel era la palabra, y Ángel entonces, como descalzo, lo que hace es una interesantísima y prolífica actividad cultural. Crea un periódico que se llamó El Pequeño Periódico, y va a escribir. Ángel ha escrito ya varios libros. Ángel nos ha acompañado en varias ocasiones en las charlas en cuarentena. Digamos que esa experiencia de los pies descalzos fue fundamental, repito, en la extensión y en la cualificación de nuestros compañeros. Hago una pausa ahí para tomarme un poquito de agua y aprovecho entonces para cederle la palabra al compañero Néstor, que nos ha pedido la palabra. Néstor, tiene la palabra. No, Javier, precisamente, y compañeros, primero, pues, buenas noches para todas y todos. Estaba pensando en Ángel Galeano y en un magnífico texto que escribió que se llama El río fue testigo. Es un libro que se consigue en las bibliotecas públicas. Aquí en Bogotá está en la Luis Ángel Arango, pero está en las bibliotecas públicas. Es un libro muy hermoso que narra las vivencias de esos jóvenes que abrazaron la política de pies descalzos en los territorios del país, en el campo, con los campesinos, con los pescadores. Me quería referir a eso, recomendar la lectura del texto, que se consigue fácilmente en las bibliotecas públicas. Listo, Javier. Gracias, Néstor. Andrés. Javier, buenas noches. Muchas gracias por Andrés. Muchas gracias por este repaso a la historia muy importante para el partido. Y también pues como precisarte algunas cosas, que aquí se derivan otros temas muy claves. Por ejemplo, esa semblanza que hacías tú de la actividad de los compañeros en los diferentes espacios donde se comenzó a hacer la campaña política pública, de los compañeros que abordaron las artes, que sirvieron pues como una herramienta para llegar a la población colombiana, que está, obviamente tú mencionaste a César, pero está ese cúmulo de cuadros también que estuvieron después en el Teatro Libre, y muchos de ellos han desbordado, ¿sí? Efectivamente, en las artes. Igualmente de Ángel Galeano fue líder del técnico distrital, Del técnico distrital, donde me lo encontré afortunadamente en la historia, y él me invitó a hacer la militancia en el partido. Ángel también tiene otro libro que se llama Rumor de Río, ¿sí? Pues donde tiene pues calado pues todas estas experiencias de los compañeros descalzos. Igualmente esa experiencia que hace parte pues de una ampliación posterior, como lo decía Javier, que nos da tema para rato, pero que enriquece mucho lo que fue la experiencia de pies descalzos. Lo de las brigadas médicas, muy importante, es una manera de llegar a donde no había llegado el Estado. Las brigadas médicas lo hizo también Ángel con Beatriz, con su compañera. Y
Y por supuesto, pues de aquí estuvimos hablando en el evento que hubo que día en la Plaza de Bolívar. Nos encontramos con Henry, que ahora rememorará eso, y con Néstor, con el gordo Carlos Martínez del Teatro Libre, y le hicimos una invitación, Javier, para que en algún momento nos compartiera una serie de experiencias que se han tenido desde el Teatro Libre y por supuesto lograr ubicar a otra serie de cuadros ahí. Unos ya desaparecidos, ¿no? Como Clemencia Lucena, que hizo parte pues, de esa otra parte gráfica del partido. Valdría la pena rescatar la obra de Clemencia y de mi parte pues conjunto con Charry, que también tiene mucha riqueza en esta parte de la historia del partido y que se lo propuse en algún momento rescatar una semblanza de lo que fue la política de propaganda en el partido, que me parece que también ha tenido unos desarrollos desde lo más empírico y artesanal hasta lo que es hoy el partido en lo que tenemos en propaganda política. Es eso, Javier. Obviamente, felicitándote y agradeciéndote pues por la presentación que haces de esta parte de la historia del partido. Un abrazo, Javier. Gracias, Andrés, a ti. Alexis. Gracias, Javier. Dos cosas. Aprovechando la propuesta que tú haces, en el sentido de que ojalá se pudiera adelantar una charla que tendría varias sesiones, sin duda alguna, con los compañeros que en cumplimiento de la directriz de Mosquera salieron a hacer trabajo del partido en ejercicio de la política de pies descalzos. Hay todavía varios compañeros con los que podemos contar y con los que se puede narrar esa historia de viva voz. César Tobar, Alberto Herrera, bueno, hay varios, y que sería un buen compartir de experiencia con aquellos compañeros nuevos que están llegando. Entonces, para recoger la propuesta que tú haces, a Henry le digo que organice ese tema, que bien vale la pena que se tenga en cuenta dentro de las charlas que se vienen adelantando ahora con las actividades que se vienen adelantando por parte de la Escuela de Cuadros del Regional de Bogotá. Y me uno a lo que señalaba Andrés Cuides. Me parece, Javier, que has llevado una charla de manera muy juiciosa, rigurosa, metódica y sobre todo didáctica. Gracias, Javier, muy amable. A ti, Alexis, muchas sí, gracias. Javier. Alexis nos recuerda en el chat que la clínica 1 de mayo del Banco Magdalena fue justamente el resultado de la política de pies descalzos. Y a partir de esa clínica se desarrollaron muchas brigadas y jornadas de salud en los distintos municipios del sur del Magdalena, de Bolívar y de Cesar. Entonces, bien vale la pena eso. Ahora, yo aquí estoy haciendo hasta cierto punto una narración de la historia del partido un poco libresca, pero si hay algo importante de verdad son las vivencias. Por tanto, sería muy interesante lograr concretar esa propuesta que ha surgido a partir de hoy acá, y es que haya un espacio en el que algunos compañeros que tuvieron esa experiencia de estar descalzos puedan contarla. Eso hace parte de la construcción de la memoria de nuestra organización política y es una parte supremamente fundamental. El tema de los descalzos literalmente forjó una generación de cuadros de un temple impresionante, porque eran compañeros. Hoy día pues se puede hablar con cierta tranquilidad. Es que no, el asunto no era simplemente de irse a un pueblo a vacacionar o a disfrutar de las atracciones turísticas que tuviera el lugar. No, era ir a fundirse literalmente con las masas, con los campesinos. Son muchos conozco casos de compañeros que
terminaron ejerciendo la labor de pesca, es decir, convirtiéndose en pescadores. Yo recuerdo haber escuchado en algún momento al compañero Miguel Ángel Delgado, que en algún momento también estuvo vinculado recogiendo algodón, no recuerdo exactamente si era en el Tolima o en qué parte del país, pero así cualquier cantidad de compañeros cumplieron una labor fundamental de amistad y de amistad personal y política. Por ejemplo, lo del compañero Alberto Herrera es fundamental. El compañero estuvo en el sur de Bolívar y este es el momento, 40, casi 50 años después, que aún el compañero Alberto mantiene vínculos de amistad y de amistad política con viejos dirigentes campesinos, dirigentes populares de esta región de nuestro país. Es en ese esfuerzo de cuando ya las cooperativas que estimuló el compañero Mosquera, porque esto es una cosa que es fundamental en la política, o sea, la política tiene que, ¿cómo nos ganamos el corazón de la gente? Es la pregunta que se hace el partido en ese momento. Y solo nos podemos ganar el corazón de la gente ayudándole a resolver sus problemas. Y cuando los compañeros de nuestro partido toman contacto con los pobladores de pequeños caseríos o corregimientos, se dan cuenta que el campesino es víctima, por ejemplo, de la intermediación comercial. Entonces, los productos que produce le son comprados por un intermediario que los vende en la cabecera del municipio o en la capital del departamento, y quien se queda con la ganancia es ese intermediario, y es a ese mismo intermediario al que también tienen que comprarle las mercancías que no llegan a los pueblos remotos, sino que solo llegan hasta las ciudades grandes o intermedias. Y es a partir de ahí que surge la iniciativa de las cooperativas campesinas, que empiezan a tener un enorme éxito. Digamos, las cooperativas campesinas lideradas por compañeros de nuestro partido, con la orientación obviamente del compañero Mosquera, empiezan a convertirse en verdaderos experiencias de actividad práctica y de solución de necesidades prácticas para la población. Cuando el tema de las cooperativas campesinas alcanza cierta magnitud, nuestro compañero Mosquera invita a una conferencia, no recuerdo el nombre exacto, que recibió, una conferencia campesina que creo que se realizó en Montecristo. Aquí Alexis me precisará exactamente dónde queda Montecristo, pero creo que esa reunión se hizo en Montecristo, en la costa atlántica. Aquí les quería mostrar el libro, uno de los libros de Ángel Galeano, se llama El río fue testigo. Ese río fue testigo es el río Magdalena, y esta es la publicación del libro, de uno de los libros de Ángel Galeano. Como bien lo dijo Andrés, Ángel tiene otro libro que se llama Rumor de Río, que también es recomendable que los compañeros que inician su vida política con nuestro partido lo puedan leer para enterarse de la historia de nuestro partido, narrada incluso con un lenguaje propio de la crónica o del periodismo, más no un lenguaje de tipo académico ni un lenguaje incluso de carácter político. Bueno, desafortunadamente hay que decir algo, y es que nuestro partido hasta cierto punto fue víctima del éxito de su política de descalzo. ¿Por qué razón? Porque los compañeros nuestros empezaron a ser vistos como verdaderos líderes en las regiones donde se habían asentado, y empezaron a ser vistos como amenaza
por parte de las organizaciones armadas que ya existían y que intentaban, al igual que nosotros, intentaban ganarse el corazón de la gente, solo que con un método distinto, con el método de la persuasión mediante un fusil o un arma, mientras que la persuasión de nuestros compañeros era la persuasión de las ideas, de la dialéctica, del trabajo alrededor de las necesidades de la gente. Organizaciones insurgentes como las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional, empezaron a ver a nuestros compañeros como verdaderas amenazas al control que ellos pudieran ejercer en determinadas regiones. Y eso va a significar una situación de enorme dificultad para nuestro partido, pero la mencionaré más adelante. Ya creo que la mencionaré en nuestra próxima sesión. ¿Qué debemos decir para finalizar la sesión de hoy? Digamos, tratar de ponerle punto final a un periodo, a este periodo que en la historia de nuestro partido se conoce como el periodo de unidad y combate, que va desde la creación de nuestro partido en el año 1970 en el pleno de Cachipay hasta 1982. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Digamos, nuestro partido va a crecer, incluso va a disputar el escenario político con otra organización política que venía desde 1930, que era el Partido Comunista. Y el partido, es decir, que nos llevaba casi 40 años de ventaja en la lucha política. Y, digamos, alcanzamos a tener una cierta equiparación, y es cuando en algún momento surge la idea de, desde distintos sitios, desde distintos lugares, de que es necesario que la izquierda se unifique. Y entonces surge proyectos de unidad de la izquierda. Han existido varios, pero digamos, quizás la primera experiencia interesante y significativa de unidad de la izquierda se dio alrededor de la UNO. La UNO significaba la Unión Nacional de Oposición. Y esa UNO tenía tenía varios integrantes, pero dos principalmente: el Partido Comunista y nuestro partido, que desafortunadamente en esa época ya se había confundido por esa discusión, por ese hecho que señalé de 1969, y entonces nos denominaba como MOIR. Entonces, digamos, la UNO era el esfuerzo del MOIR y del Partido Comunista, y había otros movimientos más pequeños, como el Movimiento Amplio Colombiano MAC, algunos otros sectores existían por ahí, unos sectores, digamos, de la izquierda de la Alianza Nacional Popular de la NAPO, pero fundamentalmente, digamos, la columna vertebral era la Unión Nacional de Oposición, el Partido Comunista y nuestro partido. Por eso, y digamos, por eso es que la denominación que se le ha dado en la historia nuestra a este periodo es el de unidad y combate, porque era una unidad alrededor de la UNO y también una unidad alrededor de un intento de agrupamiento sindical de las mismas fuerzas, pero a su vez de combate a posiciones, por ejemplo, del Partido Comunista. Entonces, eso conduce a una experiencia que pudiéramos llamar agridulce. En la UNO logra participar de manera unificada en las elecciones de 1974, si no estoy mal, con candidato presidencial propio. Tiene una buena participación, ya no recuerdo exactamente cuál habría sido la votación, ni el porcentaje, pero es la primera participación significativa de la izquierda en Colombia. Sin embargo, esa experiencia, esa parte dulce, se va a ver opacada por la parte agria de la ruptura temprana de la misma Unión Nacional de Oposición, por la postura asumida por el Partido Comunista de querer hegemonizar la UNO, de querer imponerle a todos los miembros de esa coalición las banderas y las posiciones políticas que ellos defendían. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el respaldo
al gobierno cubano. Y en ese momento nuestro partido tenía una mirada crítica de Cuba en la medida en que Cuba se había convertido en una especie de peón en el ajedrez de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, simplemente para que ustedes recuerden, para que ustedes tengan presente eso, en 1974, si no estoy mal, se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal, que le puso punto final a una dictadura militar que allí existía. En Portugal hubo dictadura militar como la hubo en España con Franco y como la hubo en Grecia. La de Salazar, ¿no? La de Oliverio Salazar. Sí, correcto, así es. Entonces, esa revolución de los claveles lo que va a permitir es que los países de África, que eran colonias de Portugal, adquieran un relieve importante y luchen y, digamos, adquieran una velocidad mayor sus procesos de independencia. Entonces, uno de esos casos va a tener lugar, por ejemplo, en Angola. En Angola van a surgir 3 organizaciones distintas, de orientación ideológica distinta, que pugnan las 3 por la independencia de Angola. Desafortunadamente, ya para esa época, la Unión Soviética había fijado sus ojos en África y le interesaba intervenir en la independencia de Angola. Pero al no poder hacerlo por razones de color de piel obvias, la Unión Soviética prácticamente induce al gobierno de Cuba a que envíe tropas con carácter mercenario a combatir en Angola al lado de la organización angoleña que recibía el respaldo de la Unión Soviética. Entonces, fíjense ustedes lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y eso era lo que el Partido Comunista de Colombia quería imponerle al resto de socios de la Unión Nacional de Oposición, que todos aceptaran a Cuba como el modelo y, digamos, como el portaestandarte de la revolución en América Latina. Ya te doy la palabra. Ante esa circunstancia, digamos, se rompe la UNO. Hay un documento muy importante que es algo largo, pero yo invito a que sea leído, en la que nuestro partido fija públicamente su posición frente al Partido Comunista, que se llama Carta Abierta al Partido Comunista, con la que se rompe con el Partido Comunista y con la UNO. A raíz de esa ruptura de la UNO, nuestro partido no va a renunciar a la unidad dentro de la izquierda, y es por eso que ya se va a convertir en el protagonista de otro proceso de aglutinamiento de sectores de la izquierda alrededor del nombre del Frente por la Unidad del Pueblo, conocido como el FUP, y que va a realizar una serie de encuentros nacionales entre 1978 y 1979, muy importantes, especialmente el de 1979 en la ciudad de Pereira, donde tuvo lugar ese encuentro del Frente por la Unidad del Pueblo y donde se formaliza ese agrupamiento de otros sectores de la izquierda, digamos, democrática. Han levantado la mano, no sé quién está detrás de la figura de administrador. De administrador, yo, Javier. No, dale, Néstor, qué pena. No, con Jairo. Jairo, dale. Jairo. Sí. Es que se volvió clandestino después de 50 años. No, compañero, es que así está abierto acá y yo no lo he cambiado, administrado. No, Javier, es que iba a hacer mención, pero me doy cuenta que ese es el siguiente punto, porque cuando se habla de la política imperialista de la Unión Soviética y utilizar a Cuba como mercenarios, como usted bien lo anotaba, cuestión de piel, me doy cuenta que el punto de la involución de la Unión Soviética sigue, y yo me imagino que ese es fundamental para poder explicar especialmente lo que fue la política del partido
en la década de los 80, que es fundamental para poder entender, a propósito, en uno de los grupos del pacto histórico acá de Suba, la parte oriental, hoy hablan precisamente del apoyo del partido a Hernando Durán Duzán y hacia la militancia. Esto debe quedar claro cómo la aplicación de la política del entonces MOIR, Partido del Trabajo de Colombia, en sus alianzas y en todo el desarrollo que fue en los años 80, tenía que ver con el cambio de la Unión Soviética. Entonces, yo dejo ahí, Javier, porque veo que está el punto que lo se irá a tocar, y yo haría el llamado a que este punto sin ser súper profundo, sí podamos llevarlo a ese escenario que permita entender el por qué la política que aplicamos o que aplicó en general el MOIR PTC, especialmente en la década de los 80. Era eso, Javier. Gracias, Jairo, y un placer saludarte, así sea virtualmente. Bueno, yo le voy a pedir al coordinador Sí, mayor, Henry, que me regale 5 o 10 minuticos para sí, yo creo concluir, que sí, damos 5, 6 y 8 minutos porque más quisiera, Javier, y hacemos unas previsiones respecto a un poco los retos y las inquietudes que han planteado respecto al desarrollo mismo de los ejes temáticos que hoy se proponen y que seguramente van a salir en la siguiente sesión. Dale, Javier, sí. Javier, 10 segundos, ¿me permites? Solo 10 por segundos. supuesto, empiezo Gracias. a contar. Es para expresar mi culpa y pedir que se me disculpe por parte del compañero Basilio Calasas, que acaba de conectarse, porque se me olvidó enviarle el link. Le insistí en que a tal hora empezábamos, pero nunca le envié el link. Basilio es la persona a la que se refirió Javier en algún momento. Bienvenido, Basilio, y excúsame el olvido, por favor. Ok. No se preocupe, Agrego muchas a ese gracias, muy comentario, amable. de Raúl, te quiero aclarar, Basilio, que hablé en muy buenos términos de ti. Así no Ahí hayas está, ahí, estado presente, lo hice en muy buenos términos. No, no por ahí se están los preocupe, elementos yo- probatorios, ahí está la grabación, ¿no? Cualquier cosa, Basilio, Bueno, para que pero No, muchas pero gracias, para, muchas gracias. pero para concretar, ¿por qué traje yo a colación el nombre del compañero Basilio? Porque Basilio fue un compañero descalzo. La historia de esa actividad política de Basilio como descalzo quedó plasmada en un libro que escribió el compañero Basilio. No sé, Basilio, si tengas la posibilidad de mostrarnos la portada de tu libro, si la tengas ahí a la mano, o por lo menos darnos el nombre para que quien quiera lo busque en Google y tenga por lo menos una presentación básica de tu libro, Basilio. o que escriba los datos bibliográficos en el chat para poder Bueno, tenerlo como de referencia. pronto, si alguien mientras yo continúo, si alguien puede consultar el título del libro de Basilio en Google y nos lo comparte ahí en el chat. Bueno, yo aprovecho la intervención de mi querido amigo Jairo para cerrar con el tema internacional. Yo he dicho desde el primer día que comencé a hablar con ustedes que siempre tenemos que ir saltando de lo que ocurre aquí en Chipchombia con lo que ocurre por fuera, porque no estamos al margen de ello. Entonces, siempre habrá implicaciones de todo lo que ocurra por fuera del país. ¿Qué está ocurriendo en el mundo en ese momento? En ese momento, el mundo de lo que pudiéramos llamar los revolucionarios del mundo se han fracturado con digamos, dos faros importantes. Uno, el faro de la Unión Soviética, que digamos era un faro que no tenía discusión originalmente, y el faro de la República Popular China. Empiezan a ser vistos como dos modelos distintos, dos propuestas políticas distintas, pero adicionalmente hay otra serie de discusiones entre el Partido Comunista de China y el Partido Comunista de la Unión Soviética,
que llevan a una ruptura. En concreto, el Partido Comunista de China va a considerar que luego de la muerte de José Stalin, el líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, que logró sacar indemne de la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética, China se va a oponer a que los dirigentes que van a reemplazar a la muerte a Stalin opten por borrar a Stalin de la historia de la Unión Soviética e intenten iniciar un proceso de desestalinización, recurriendo en ocasiones incluso a negar los aportes que el propio Stalin pudo hacer en la consolidación de la Unión Soviética. Pero hay otra serie de razones que llevan a los chinos a discutir con quien fuera su aliado, que era la Unión Soviética. Incluso va a haber algunos problemas fronterizos entre China y la Unión Soviética. Adicionalmente, la perspectiva a los chinos les va a incomodar un poco que los soviéticos le quieran imponer a China, a la República Popular China, su visión de la construcción socialista. Los chinos reafirmarán que su condición de una nación campesina en su esencia conduce a que la experiencia de la Unión Soviética no se pueda trasplantar mecánicamente a la construcción socialista en la República Popular China. Y lo más importante, los chinos van a decir que la Unión Soviética se está convirtiendo de manera silenciosa en una potencia igualmente imperialista a como lo eran los Estados Unidos. Y el ejemplo para ello es que la Unión Soviética empieza a poner sus fichas en distintas partes del planeta, en África, en Asia, aquí en América Latina, en la perspectiva de esa disputa geopolítica con los Estados Unidos. Por eso es que los chinos dirán que la Unión Soviética es una nación imperialista, pero con un ropaje socialista, y por eso le pondrán un remoquete de socialimperialismo soviético. Digamos, esa es una categoría acuñada por los chinos para referirse a esa tergiversación del socialismo en cabeza de los dirigentes soviéticos como Nikita Khrushchev, como Leonid Brezhnev, fundamentalmente en ese periodo. Esto que ocurre en la década de los 70, y con esto ya finalizo, es importante. O sea, siempre es importante que nosotros como dirigentes políticos podamos percibir cuáles son las grandes tendencias a nivel mundial y qué está ocurriendo en los años 70. Estamos hablando de finales de los años 70. Se da un fenómeno en que hay una ofensiva estratégica de la Unión Soviética, así la podemos denominar, una ofensiva estratégica en que va ampliando su influencia en el mundo, y una declinación, una pérdida de influencia de los Estados Unidos. Y esa pérdida de influencia va a tener expresiones de distinto tipo, pero yo quiero mencionar rápidamente unas. 1971, el presidente Nixon de los Estados Unidos declara que el dólar deja de ser convertible en oro, poniendo a tambalear el sistema financiero internacional que se había creado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 1973 viene la primera crisis del petróleo, que se llama el choque petrolero de 1973, que significó la elevación intempestiva de los precios del petróleo, afectando fundamentalmente a las naciones capitalistas de Europa y a los propios Estados Unidos. Y en el terreno político va a ocurrir que bajo la administración del presidente Jimmy Carter, debemos recordar que también los Estados Unidos tienen que salir de Vietnam digamos, escenificar esa imagen de saliendo en estampida a último momento, trepados en un helicóptero de la Embajada Norteamericana de los Estados Unidos ante el avance de los revolucionarios vietnamitas.
del Vietcong. Entonces, es ese juego, digamos, en que la Unión Soviética empieza a aumentar su influencia. ¿Cuál Unión Soviética? ¿La revolucionaria? No, la social imperialista, la revisionista de la que hablaban los chinos, mientras que los Estados Unidos pierden influencia. ¿Cómo se va a materializar o cómo se termina de concretar esa pérdida de influencia norteamericana? En el año 1979. En ese solo año, los Estados Unidos van a presenciar un golpe de Estado aquí en sus narices, en la isla de Granada, mediante la cual la Unión Soviética va a imponer un gobernante cercano a los intereses de la Unión Soviética, que si mi memoria no me falla, se llamaba Moris Bicho. En ese mismo año, el pueblo iraní y una coalición de fuerzas dentro de las cuales está el Partido Comunista de Irán, los clérigos musulmanes, van a hacer una revolución y tumban al gobernante de Irán, que se conocía como el Shah. El Shah en persa significa el rey o el gobernante, que se llamaba Mohammad Reza Pahlavi y que era literalmente el guardián de los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Antes que Israel se convirtiera en el guardián de los intereses norteamericanos en el Medio Oriente, era Irán quien cumplía ese papel. Y en 1979 cae el Shah de Irán y ascienden al gobierno los clérigos musulmanes. En el mismo 1979, un grupo de estudiantes islámicos se toman la embajada norteamericana y toman como rehenes a un número muy importante de diplomáticos norteamericanos, manteniéndolos retenidos, sin mi memoria no me falla, 144 días o algo más. Eso fue una retención prolongadísima. El gobierno de los Estados Unidos en algún momento intentará asaltar la embajada en una acción de comando frustrada que significó otra vergüenza, digamos, para las fuerzas norteamericanas, pero que es prueba de la debilidad que tienen los Estados Unidos en ese momento, la debilidad geopolítica. En el mismo año triunfa los sandinistas en Nicaragua y obviamente eso significa la caída del régimen pro-norteamericano de Anastasio Somoza. Otro golpe más en otra parte del mundo, en este caso América Latina. Y el año 1979 concluye con la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Entonces, el año 1979 es el que nos muestra ese proceso de declinación temporal, insisto, temporal de los Estados Unidos, transitoria, y el ascenso de la Unión Soviética en su perspectiva, digamos, estratégica de aumentar su influencia. Eso va a cambiar radicalmente en la década siguiente, porque ese presidente de los Estados Unidos, que era un presidente, digamos, visto como alguien muy débil para defender los intereses imperialistas de los Estados Unidos, va a perder las elecciones, va a ganar las elecciones Ronald Reagan, y con Ronald Reagan en el poder en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, se va a iniciar un nuevo periodo en la década de los 80, que es el auge de las tesis económicas neoliberales en el mundo. Pero eso ya será capítulo para nuestro próximo encuentro. Gracias, Javier, por este ejercicio de síntesis, creo, donde precisamos una serie de hitos respecto a la historia colombiana, a la historia y a la política internacional, y un poco cómo se enmarca el accionar y las vicisitudes del Partido del Trabajo colombiano en ese contexto. No sé si hay alguna pregunta o inquietud antes de darle el cierre, hacer unos comentarios y cerrar la sesión. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta? Ojalá sean preguntas. El compañero Basilio ya nos compartió aquí en el chat el título Sí, de su ya libro. está. Se llama Para apagar el fuego.
Es una publicación de el grupo editorial Ibáñez y se consigue en todo el país, en las distintas librerías. Igualmente Ok. está en varias bibliotecas donde puede ser consultado. Gracias, Ok. Basilio. Listo. Para finalizar, de todos modos, si no hay alguna intervención o pregunta, no hay. Pues digamos, esta Rosa. sesión. Rosa levantó la mano, Henry. Rosa tiene la palabra. Buenas noches a todos. No pongo la cámara porque ya estoy en pijama y me da mucha vergüenza. Entonces, solamente con el micrófono. Bueno, me llama mucho la atención esto de los pies descalzos, ¿no? Tiene ahí como, pareciera hasta una mística religiosa. Me hacen pensar inclusive en las carmelitas descalzas. Era algo parecido a lo que ellas hacen y el sentido de los pies descalzos es tal cual lo que ustedes plantean. Mi pregunta en torno a esto de los pies descalzos, de esta política, es por qué, o sea, todavía la tiene el partido o definitivamente es algo que en estos momentos no lo están haciendo y qué posibilidades hay de que lo revivan, pues de cara a todos estos procesos que estamos viviendo, ¿no? A todo el tema de la reforma rural integral, donde el campo va a tener un papel protagónico y al proceso de paz que se está nuevamente alzando, ¿no? Sería antes que ustedes pudieran volver a tener esa política y por qué siendo tan exitosa lo cuenta como algo histórico, pero que ya no está. Javier, Gracias. le damos la palabra a Mauricio y a Jairo y cerramos con la intervención. Mauricio, y vas tomando nota, Javier, por favor, y después Ok. Jairo. Dale, Mauricio. Un saludo a todas las personas que están acá. Pues a mí me invitó Jason aquí a este foro que está realizando el PST. Realmente para mí es una experiencia muy nueva. Ya he estado con esta, la segunda sesión. La que hicieron antes no pude estar por asuntos laborales. Me parece muy interesante esa cronología histórica frente a los hechos que que han acontecido desde la otra lista política, porque de algún modo solamente conocemos la realidad, digamos, desde un espectro político, ¿no? Pero también es muy bueno ver el otro cara de la moneda, cómo han sido los procesos sociales y políticos en este caso. Pero mi pregunta puntual es, yo estuve viendo estos días un youtuber que estuvo en Nicaragua y me llamó mucho la atención, digamos, que Nicaragua, siendo un país socialista, pues tiene unas políticas muy parecidas, o bueno, me corregirán de pronto ustedes, a lo que tiene Cuba y Venezuela, pero digamos Nicaragua no ha sido como tan intervenido porque según mostraba este influenciador, había digamos cierto comercio y ciertas accesibilidades que no habían. De pronto, si me perdí algunas de las sesiones, de pronto cómo fue el impacto que tuvo la revolución sandinista en este caso, como no la tuvo en Cuba, y que si ustedes los dejaron muy claro en la primera sesión, de qué fue el modelo que se quiso, digamos, infructuosamente exportar a la América Latina y cómo lo hubo en Venezuela. O sea, digamos, eso sí me llama mucho la atención. Tal vez sea muy largo, no me lo puedan contestar, pero si en líneas generales ustedes me pueden hacer un acercamiento, lo agradecería mucho y es como la inquietud que me presenta en este momento. Gracias. Ok, Jairo tiene la palabra para terminar las preguntas y que el conferencista arranque con las respuestas. Dale, Sí, Jairo. inicialmente a la compañera Rosa que había hecho la acotación sobre pies descalzos, pues manifestarle a la compañera de los otros compañeros que esta política de pies descalzos en cierta manera se apoya en una política histórica que el Partido Comunista de China, una vez triunfada la revolución, hacia la década de los 50, hace un llamamiento a los estudiantes, inicialmente a los estudiantes de medicina de las universidades, principalmente de las capitales,
para que se desplazaran a atender a la población de un país que tenía en muchas regiones, en muchas provincias, vestigios incluso de 200, 300, 500 años atrás, un campesinado pobre, una población que por millones no conocían los médicos, y la política de pies descalzos es, haciendo la alusión metafórica a lo que decía Javier, a lo que realizó el partido es a que desde los centros urbanos se desplace, en este caso, cuadros del partido, estudiantes, obreros, a construir partido y, como lo remarcaba el compañero Javier, a ayudar a resolver, a conocer y a tratar de resolver muchos de los problemas que padecía la población rural, la población campesina. Entonces, los pies descalzos hacen alusión a esa política que para el partido significó realmente el reconocimiento nacional y extenderse a todo el país. Yo vuelvo y reitero que Henry y Javier, que yo creo que temas como los descalzos, como el socialimperialismo soviético, va a meritar una sesión porque Javier ha hecho un esfuerzo grandísimo al resumir, pero indiscutiblemente quedan muchos aspectos que son necesarios poderlos ampliar, como la pregunta que está haciendo Mauricio sobre Nicaragua, que amerita profundizarlo un poquito, porque reitero, eso va a ser crucial para entender la política del partido en la década de los 80. Gracias. Listo, Javier. Bueno, rápidamente, Rosa, te agradezco tu pregunta. Ya Jairo ha respondido una parte de la misma. La segunda parte de tu pregunta es si esa política continuó o qué ha pasado. Yo comenté que, digamos, la actividad de nuestros compañeros descalzos en distintas partes del país nos fue asegurando un cariño por parte de los campesinos, de los líderes rurales a nuestros dirigentes, y eso significó una amenaza a las organizaciones armadas que se movían en las mismas regiones en que nos movíamos nosotros. Entonces, nuestro partido y nuestros dirigentes en varias zonas del país empezaron a ser amenazados por las FARC, por el ELN, también en algún momento por los grupos paramilitares, y eso significó que lamentablemente un grupo importante de nuestros compañeros fueron asesinados por estas organizaciones. ¿Por qué fueron asesinados? Por el pecado de intentar orientar a los campesinos, de crear las cooperativas campesinas, de llevarle solución a los campesinos sin recurrir a la violencia ni a la coerción armada que sí ejercían estas organizaciones. En algún momento nuestro partido le tocó examinar con mucha seriedad qué hacer, porque nuestros compañeros eran asesinados uno tras otro y nuestro partido tomó la decisión de preservar la vida de nuestros compañeros, aún a costa de perder parte del terreno ganado en ese proceso de extensión en el campo. Y eso obligó a que muchos de los compañeros que se habían descalzado tuvieran que regresar a las distintas capitales de departamento, perdiéndose lamentablemente esa vinculación y ese trabajo que se había ganado. La razón fundamentalmente fue esa, la acción armada de las organizaciones insurgentes en contra de nuestros dirigentes. Eso también está documentado en varias declaraciones que sacó nuestro partido. Eso con relación al tema de
que nos plantea Rosa. El tema de Nicaragua, tema de Nicaragua es bastante largo. Yo no voy a responder completo, voy a responder a medias. Digamos, en primer lugar, los sandinistas logran triunfar en Nicaragua frente a las narices de los Estados Unidos. Esa es otra derrota estratégica de los Estados Unidos en medio de la confrontación global con la Unión Soviética. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Reaccionan de manera rápida y evitan que el fenómeno, que el mal ejemplo de Nicaragua se extienda a El Salvador y a Guatemala, donde había guerrillas equivalentes a la del Frente Sandinista a punto de derrocar a los gobiernos de estos países, que fundamentalmente eran gobiernos odiosos, eran gobiernos dictatoriales, eran dictadores tropicales que han sido relatados en varias obras literarias como El Otoño del Patriarca y otras obras. Miguel Ángel Asturias también tiene una novela en la que narra esa figura de los dictadores tropicales que gobernaron Centroamérica. Entonces, Estados Unidos reacciona y logra sofocar rápidamente el triunfo de la revolución en Guatemala, logra sofocar el triunfo de la revolución en El Salvador e inicia de manera muy rápida un contraataque contra la revolución sandinista que acaba de triunfar y que va a tomar forma en lo que se llama el apoyo a la contra. La contra es una guerrilla en contra del sandinismo, ya en el gobierno, financiada por los Estados Unidos. Incluso hay escándalos internacionales de financiación de la contra con recursos del narcotráfico por parte de los Estados Unidos y con una triangulación de compra de armamento a Irán y demás, que desafortunadamente no tenemos el tiempo de explicarlo acá. Pero es tal la actitud de reacción de los Estados Unidos que logran derrotar posteriormente en unas elecciones a los sandinistas, y los sandinistas pierden transitoriamente el poder. Eso respecto, digamos, y solamente los sandinistas volverán a recuperar el poder en unas elecciones posteriores. Eso en lo que corresponde a Nicaragua en el juego de la geopolítica mundial. En lo que responde al modelo de sociedad o el modelo que está construyendo el sandinismo en Nicaragua, ahí la respuesta podría ser mucho más larga y por eso la dejo para otro momento. Y finalizo con la pregunta, no, creo que ya quedaron respuestas. Lo de Mauricio, creo que... ¿Cuál era la pregunta de Mauricio? Perdóname. Sí, señor, sigo acá. No, pues era como en líneas generales explicarnos, digamos, el modelo económico, pero sí, es que es bastante complejo el tema. De hecho, cuando yo vi el video del influenciador, también queda a medias, porque pues a diferencia de lo que uno ve en Cuba, sobre todo Cuba, o sea, haciendo ese paralelismo entre Cuba y Nicaragua, porque ya Venezuela uno entiende cómo es otro cuento, que la parte económica es totalmente diferente, entonces... Digamos, no, frente a eso, yo no me voy a meter ahorita en esta respuesta, no me voy a meter a tratar de explicar el modelo económico y social de Nicaragua bajo el gobierno sandinista. Pero ¿por qué el tratamiento diferencial de Estados Unidos entre Nicaragua y Cuba y Venezuela? Bueno, lo de Cuba es que Cuba es, por un lado, desde el punto de vista geográfico, Cuba tiene una posición geoestratégica fundamental, está en la mitad del Caribe y obviamente eso desde Cuba se puede irradiar una influencia hacia el resto de Centroamérica, tanta influencia que logró influir, por ejemplo, en las guerrillas de Centroamérica, como ya mencioné, la de Guatemala, la de Honduras, la de Nicaragua, la de El Salvador, y por tanto esa es una pieza que los Estados Unidos a la que no van a renunciar. Pero adicionalmente hay un tema, así suene chistoso o poco serio, es un tema de orgullo para los Estados Unidos. Es que la afrenta que recibieron los Estados Unidos cuando los cubanos triunfan en la revolución de 1959 es una verdadera humillación al poderío de la mayor potencia del mundo, a solo 90 millas de la Florida, es decir, en las narices de los Estados Unidos.
unos locos barbudos, mal armados, pero bien apoyados por el pueblo cubano, logran triunfar en la revolución y lo más importante, logran sofocar los intentos de ahogar la revolución en la cuna. Entonces, esa es una pieza que los Estados Unidos se ha convertido en una pieza a la que no van a renunciar y llevan desde que se triunfó la revolución cubana manteniendo el bloqueo sobre Cuba, pero no porque Cuba sea estratégica económicamente. Cuba máximo que Cuba lo que produce es azúcar, ron delicioso y una música toda más exquisita que el ron que producen. Pero económicamente Cuba es, lo voy a decir sin ánimos de ofender, económicamente es despreciable desde el punto de vista global. Caso distinto Venezuela. Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Entonces lo que los Estados Unidos están jugando es a quedarse con todas esas reservas petroleras. Entonces por eso el tratamiento tan distinto que Estados Unidos le hace a Cuba y a Venezuela. Y lo de Nicaragua también lo digo con algo de respeto. Yo siento que los nicaragüenses no trasnochan ni un solo día a los norteamericanos. Los ven ahí como unos loquitos, me imagino. Obviamente no les gusta para nada el actual gobierno de Nicaragua y si pudieran desestabilizarlo lo intentarían. De hecho lo han intentado, pero no es que los Estados Unidos se vayan a jugar la vida por lo que ocurra o deje de ocurrir en Nicaragua. Digamos que los tiene sin cuidado Nicaragua. Nicaragua quizás es peor que Cuba en el sentido de que no tiene grandes recursos naturales que sean estratégicos, pero el día que sean estratégicos van a fijar sus ojos en esa nación. ¿Por qué tumban a Evo Morales? Porque en Bolivia hay recursos de hidrocarburos muy importantes. Ya también se han descubierto grandes yacimientos de litio en Bolivia, que es uno de los minerales claves de las nuevas tecnologías en este siglo XXI. Entonces, digamos, parte del interés que muestran los Estados Unidos en atacar o en no atacar a una nación depende obviamente de los intereses geoestratégicos que se pueda jugar los Estados Unidos con esa nación. Te dejo pendiente la respuesta del modelo económico y social que lidera el gobierno de Daniel Ortega para otro momento, pero en su aspecto global te doy esa parte de respuesta. Bueno, listo, gracias, Henry. Javier. Sí, sí. Sí, solamente para decir esto, creo que la siguiente sesión que va a abarcar como 10 años más, lo que tiene que ver con el papel del socialimperialismo y los acuerdos de paz en Colombia, los primeros acuerdos, podrá haber elementos también ahí para reforzar más la explicación como un abrebocas ha hecho Javier en materia de lo que impactó también en nuestra política de pies descalzos y de vinculación al campo, por la llegada de algunos sectores a zonas donde no habían estado bajo el acuerdo de paz de Belisario y la forma en que se desarrolló ese acuerdo. Creo que eso nos va a ayudar a entender también algunas cosas para lo que preguntaba la compañera. Gracias. Sí, ok, listo. Sí, Raúl, de todos modos, pues reconocer un poco la gran capacidad de síntesis y de precisión conceptual, teórica, histórica del compañero Javier Sánchez. Estamos obviamente en un proceso de recuperación de la memoria histórica de nuestra fuerza política en el contexto de procesos latinoamericanos y globales, en un proceso de fundamentación, digamos, historiográfica de esos procesos políticos, sociales del Partido del Trabajo de Colombia. Y los retos, pues obviamente son grandes, es decir, estas sesiones han planteado también una serie de retos, tanto de un ejercicio de investigación, de sistematización de hallazgos, claro, y de exposición
de los procesos y las experiencias históricas de nuestra fuerza política y en la lógica de la fundamentación de los dirigentes y el conocimiento necesario que deben tener los compañeros que ingresan a esta organización política. Cada uno de estos hitos que ha planteado el compañero en esta fase de que va hasta el año 82, pues también, digamos, llevaría a unas sesiones bastante extensas desde la conformación del partido, lo del movimiento estudiantil que lo sugiere Javier, toda la política electoral del partido, la política de pies descalzos, es decir, yo creo que la política internacional, el proceso de la restauración del capitalismo en la URSS, el rompimiento con China, y eso cómo incidió en los países comunistas en América Latina y en el mundo. Bueno, creo que de todos modos estamos con un gran reto, con un gran desafío por parte de la Escuela Regional de Cuadros y en general del partido, para ir precisando estos asuntos que son claves para poder reconocer nuestra propia historia y poder avanzar seguramente hacia nuevos escenarios de lucha política. La propuesta sería la siguiente sesión, para plantearla de una vez, sería el miércoles 14 de diciembre, seríamos la cuarta sesión. Creo que Javier, con esa terminaríamos, digamos, este ciclo de conferencias sobre la historia del partido. Sería el 14 a las 7 de la noche, le enviaríamos ya el flyer y la convocatoria y el link para que los compañeros se puedan, y haríamos la clausura, digamos, en alguna medida de esta sesión, en la cual pues Javier ha tenido un gran aporte y una experiencia no solamente en la parte del abordaje temático, en la secuencia lógica que le ha dado al trabajo de la presentación, sino también en la parte didáctica. Entonces, sería con ese, digamos, con ese criterio final, dar por terminada, repitiendo pues el agradecimiento a Javier y a todos los compañeros que estuvieron hasta estas altas horas de la noche en esta sesión tercera de la Escuela Regional de Cuadros Bogotá, Cundinamarca, y tercera de la historia del Partido del Trabajo de Colombia. Muy agradecido, ¿sí? Y yo lo que te sugiero es que hagamos la siguiente sesión y Javier nos indicará si logramos terminar o no. Con Javier, la siguiente, sí. Sería, o sea, lo programaríamos para el día miércoles 14, Javier, ¿sí? Y ahí miramos. Pues miramos cómo en se principio desenvuelven las confiemos cosas. de que el 14 logremos terminar. Sí. Pero el mismo 14 miramos la cosa. Miramos, sí, perfecto, ok, listo. Yo creo que sería ese criterio. Estoy muy agradecido y buena noche a todos y todas. Un abrazo. Bueno, hasta mañana, gracias. Buenas noches y gracias a todos los asistentes. Gracias. Buenas noches.